11:38 de Juan. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Es un texto con una fácil comprensión. No hay que ser demasiado erudito ni docto para entender y para interpretar este acontecimiento que sale de lo natural, sale de lo común, sale de lo ordinario, pues no es nada más ni nada menos que la resurrección de un muerto. Para ser honesto, no fue la primera resurrección en las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de personajes que resucitaron y que vinieron de la muerte. Uno fue el caso de aquel niño que resucita el profeta Elías, el hijo de la viuda de Sarepta. Luego Eliseo también efectúa una suerte de resucitación. Y hay otros acontecimientos similares en los que Dios de forma sobrenatural levanta y a la vida nuevamente a aquel que había muerto. Pero aquí estamos en un acontecimiento muy puntual. Recuerde que desde Malaquías hasta Mateo o hasta los Evangelios hay un lapso de 400 años en el que los teólogos y estudiosos de la Biblia le llaman el período intertestamentario, porque hubo una ausencia de voz profética, hubo 400 años de silencio en los que no hubo resurrecciones, en los que no hubo palabra del cielo, en la que no hubo profeta, en la que el escenario carecía de la manifestación de Dios. Y luego de 400 años aparece Jesús en la escena, desarrollando este tipo de milagros, algo extraordinario. Usted conoce el pasaje, sabe que Lázaro se enfermó, lo dice el contexto en el capítulo 11. Sus hermanas quisieron buscar al maestro que estaba en otra ciudad porque la enfermedad era severa y anunciaba y pronosticaba el deceso de la persona. Jesús no acudió inmediatamente por la distancia, pero también Jesús sabía en su interpretación espiritual de que Dios se iba a glorificar sobre la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre se glorifica en medio de nuestras miserias, siempre. Pero no obstante a esto, frente a la pérdida y a la separación, pues la palabra muerte suena tan drástica, pero su interpretación es tan sencilla. Muerte en la etimología es separación, simplemente. Se separa el alma del cuerpo. La connotación es tenebrosa, oscura, por la ausencia de los afectos, por la persona que ya no veremos, por los recuerdos que vendrán, por la ausencia, por la añoranza, por el lugar que dejó a quien uno amaba. Por eso es que el texto empieza: Jesús profundamente conmovido. Parecería que como es Dios y como tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, tenía los sentimientos congelados, o por saber y pronosticar una resurrección, pareciera que Jesús dijo: bueno, muere y lo resucito. No, porque Jesús estaba interpretando en
carnes propias lo que es la pérdida, ya que Lázaro era su amigo. Y justamente el profundo deseo de verlo lo conmovió al saber que ya no estaba. Dice, Jesús profundamente conmovido vino otra vez al sepulcro, que era una cueva y que tenía una piedra puesta encima. Esto hace del sello de la muerte mucho más la imposibilidad de que una persona pudiera conservar la vida. Dice en el servicio de la funeraria, o se dice en aquellos lugares, morgues judiciales y demás, que a las pocas horas del deceso de una persona, a las 2 horas, el tabique se desuelda, los cuencos de los ojos se hunden. A las 3 o 4 horas la sangre comienza todo un proceso de ponerse espesa, lo cual va a llevar luego a la putrefacción en todo lo que es arterias, venas y demás. Con el correr de las horas, el cuerpo toma lo que se llama médicamente rigidez cadavérica. A las 12 horas, cualquier acta de defunción no se podría retraer de lo que se haya sellado, de lo que se haya firmado. Aquí la Biblia dice que Lázaro llevaba ¿cuánto? ¿Cuánto? 4 días. Sin embargo, Jesús hace uso pleno de la facultad de la fe y le dice en el verso 39 a la multitud que estaba allí, llorando, despidiendo el cuerpo, quitad la piedra. Una pretensión absurda frente al dolor, una pretensión absurda frente a la congoja de todos los que asistían a ese funeral. Es como que alguien se presentara en un entierro y el ministro dijera, bueno, abran el ataúd. Yo creo que lo miraron asombrados a Jesús como diciendo, ¿qué es lo que va a hacer este hombre? ¿Acaso se ha tomado en broma lo que ha acontecido, el dolor y la ausencia de un ser querido? Sin embargo, Jesús dice, quitad la piedra. Y Marta, como para ubicarlo, haciendo uso y apelación del sentido común, le dice, pero Jesús, tiene 4 días de muerto. Es lo normal que el cuerpo comience a emanar olor. Es lo más natural, el sentido común lo dice. Es de 4 días. Sin embargo, Jesús en el verso 40, estoy haciendo nada más que una recapitulación para luego darle una aplicación al texto. Jesús le dice en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué difícil que es tener fe en momentos límites como este, ¿verdad que sí? Y yo creo que uno quisiera fabricarla. Quisiera esforzarse a creer, pero hay veces el panorama que nos rodea, el escenario en el cual estamos parados es tan oscuro, tan tenebroso. La imposibilidad ha ganado el terreno de la mente y es como que uno dice, pero me cuesta creer que esto pueda cambiar. ¿Le ha pasado alguna vez en alguna situación? No estoy hablando de la muerte en sí, pero sí estoy hablando de aquellas cosas que se nos han muerto. Póngale el título que quiera. Se te murió los sentimientos, se te congelaron los sentimientos hacia alguien o hacia algo. Se te murió un proyecto de vida que tanto soñabas. Se te murió la economía, se te murió el anhelo, se te murió la pasión que antes tenías por determinadas cosas. Ponele el nombre que quieras. Hay veces uno trata de pedalearle a la vida, de resucitar anhelos, de resucitar nuevamente entusiasmos, pero ya han muerto y han quedado en la putrefacción del tiempo. Qué difícil que es volver a enmendar aquellas cosas que uno las va perdiendo en la vida.
Uno quisiera volver a tener ciertas pasiones. Uno quisiera volver a tener y a recobrar el entusiasmo, los anhelos. Pero así es la vida, con esa ley de vida y de muerte y de vida. Jesús le invita a su hermana y le dice, cree y verás la gloria de Dios. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Hasta ese momento no había sido escrita la historia de Lázaro, así que uno no podía entender qué era ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios se podía interpretar de muchas maneras en este contexto judío. Algún día en la presencia de Dios, ver su gloria, ver su majestad, ver su santidad, ver su perfección. Ver la gloria de Dios significa poder elaborar también el consuelo, poder elaborar el luto. ¿Quién sabe las cosas que pasaron por la mente de Marta? Lo que menos le iba a pasar por su mente era que su hermano iba a volver a comer en la mesa con ellas. ¿Me está siguiendo? Verso 41, le obedecen el absurdo de Jesús de quitar la piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, improvisando una oración, porque Jesús ya tenía la hoja de ruta de lo que iba a hacer en esta familia en infortunio y en desgracia. Padre, gracias te doy por haberme oído, e improvisa una oración. Hasta que en el verso 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Qué voz potente la voz de Jesús, ¿verdad? Y no sé si es tan potente hablando en cuestiones de fonética o hablando en cuestión de amplificar un sonido y un grito y un clamor, sino que voz de autoridad, que la naturaleza la ponía a sus pies como quien era el Hijo de Dios. Campbell Morgan, el predicador de Westminster Chapel de Londres, dijo, si Jesús no hubiera dicho específicamente, Lázaro, se hubieran levantado cientos de muertos. Porque el lugar donde fue puesto Lázaro fue un sepulcro, pero se supone que era el lugar donde muchos sepulcros había. Así que Jesús tuvo que retraerse a la figura de la persona a la cual él tenía simpatía y por quien estaba el propósito determinado de Dios, y él le dijo, Lázaro, ven fuera. Que se hubiera dicho, sin nombre y apellido, dado la orden, seguramente muchos muertos se hubieran levantado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús anticipadamente había dicho, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabe qué? Muchos habían muerto. Muchos habían muerto en el tiempo de Jesús. Y muchos murieron sin haberlo visto a Jesús, pero creyendo que Dios les enviaría un Salvador, porque todo el Antiguo Testamento estaba plagado de promesas del Mesías. De hecho, cuando nace Jesús, recuerde aquel personaje Simeón que visita el templo, que toma al niño Jesús en los brazos, levanta su rostro al cielo y le dice a Dios, Padre, ahora si quieres puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Yo creo que si no llamaba a Lázaro por su nombre, hasta Simeón se iba a levantar. ¿Cuántos creen esto? Porque habían creído en él, y él era la resurrección y la vida. Pero quiero en esta noche, ahora sí, la aplicación del texto. Que no nos vamos a circunscribir solamente al hecho de levantar un muerto. Si Él dice, yo soy la resurrección y la vida, sí está hablando de volver a vivir, sí está hablando de una eternidad, sí está hablando de un cuerpo glorificado que vivirá eternamente con Dios y en la presencia de Dios.
Y llegará un día donde el polvo nos dará a los muertos y los sepulcros se abrirán a la voz del Hijo del Hombre. Pero quiero decirle también que en tanto y en cuanto usted esté en esta vida, Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, lo que se haya muerto también vivirá contigo. Porque usted estaba muerto en delitos y pecados igual que yo. Y acá nos ve vivos. Claro, la gente puede decir, pero nunca te vi muerto, pero lo estaba, muerto en delitos y pecados. En una oportunidad, George Whitefield, un evangelista, pasaba por un campo donde había un hombre sentenciado a la horca. Se detuvo con su caballo, miró la escena en la que iban a ejecutar a un hombre y dijo, si no hubiera sido por la gracia de Dios, yo tendría que estar en la muerte como ese hombre. Y si no hubiera sido por la gracia de Dios, usted no estar acá, estaría muerto, perdido, y mañana muere, cruza el umbral de la eternidad y vaya a saber cuál hubiera sido su destino. En esta noche quiero decirte que no solamente vas a resucitar en el día postrero cuando creíste en Jesús, Él te levantará del sepulcro, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Destruyó Jesús tu maldición. Quiero decirte que también hoy es la oportunidad para que resucites en Cristo Jesús. Hoy Él te va a llamar como vivo de entre los muertos. El capítulo 8 del libro de Romanos dice, viviendo en el Espíritu. Y cuando uno vive en el Espíritu quiere decir que fue libre de los lazos que lo tenían sujeto a la muerte y el pecado, ya que la paga del pecado es muerte. No tenemos que esperar a ser como Lázaro, no tenemos que esperar la putrefacción de nuestro cuerpo, no tenemos que caer en el deceso y en un acta de defunción para que Jesús nos resucite. Hoy puede ser la resurrección nuestra de entre los muertos. Hay iglesias que están muertas, hay predicadores que están muertos, hay púlpitos que están muertos. Y si nosotros no hemos de anhelar un avivamiento, entonces esperemos un velorio. Porque si como iglesia no nos enfocamos en Jesús, que resucita a los muertos de entre los pecadores, pues nosotros vamos a estar muriéndonos todos los días como Lázaro también. Pero Él ha venido aquí a decirnos, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero como Él es la vida, y nosotros mientras estemos aquí, la vida es todo nuestro entorno. La vida es la familia. La vida son los sueños. La vida es la proyección. La vida es el esposo. La vida son nuestros hijos en los cuales nos perpetuamos en el tiempo. La vida es el diario y el cotidiano. Vivir, valga la redundancia. Todos los días te tenés que levantar, poner un pie fuera de la cama y decir, hoy he resucitado para Jesús. Creemos que la resurrección solamente se efectúa aquel día en la eternidad. No, mis amados, todos los días tenemos la oportunidad de experimentar la resurrección. Me remito nuevamente a Romanos capítulo 8. Él dice, y el Espíritu que vivificó a Jesús para sacarlo de entre los muertos, también ese Espíritu nos vivificará a nosotros. ¿Qué es lo que festejamos en la Pascua? No festejamos la muerte, porque ningún mérito hubo en la muerte de Jesús. Es más, hasta la cruz es profana. Es más, hasta la cruz es sinónimo de maldición. Nosotros en la Pascua celebramos que Jesús resucitó de entre los muertos. Todos los días hay una resurrección que se tiene que efectuar cuando vas a la presencia de Dios. Porque todos los días mueren cosas en nosotros. Así como mueren células para ir envejeciendo en el cuerpo, también muchas veces mueren cosas por circunstancias, por crisis, por traiciones, por infortunios, por decepciones, por fracasos, por frustraciones. Se nos mueren cosas.
Pero ahí está aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, y habla en un presente continuo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero hay algunos detalles para ser resucitados con Jesús. Primero, verso 39, volvemos para atrás. Jesús dijo, quitad la piedra. ¿Cómo dijo? Quitad la piedra. Y en esta noche yo quiero hacer una apelación. No voy a ser extenso, quédese tranquilo. La apelación que hago en esta noche es que si hay algo que estaba impidiendo la resurrección de Lázaro, no era la piedra física, que había que correrla como por lo menos 4 hombres por lo pesado que era, sino que lo que estaba obstaculizando la resurrección no era una piedra física, sino que era una piedra en el corazón. Y esa piedra en el corazón de la hermana de Lázaro se llamaba incredulidad. Si hay una piedra que tenemos que remover, y si hay una piedra que Jesús te está diciendo, quitad la piedra, es la piedra de la incredulidad. De una vez por todas, hermanos queridos, saque la piedra de incredulidad de su corazón. El profeta Ezequiel se anticipó 400, 500 años antes y dijo, Él vendrá y pondrá un corazón de carne y quitará el corazón de piedra de entre vosotros. El corazón de piedra hace que Jesús no pueda llamar a lo que ha muerto para que vuelva a vivir. Diga conmigo, la incredulidad es la primer piedra. La incredulidad es la madre de la duda. Y es toda la familia que viene y que conlleva al cuestionamiento, al escepticismo, a la apatía, a la indiferencia. Quiero decirle que la incredulidad no es lo opuesto a la fe. Lo opuesto a la fe es la indiferencia. Es el no me importa. Es la apatía. Quiero decirle, hermanos queridos, que hemos sido sacados de la incredulidad. No podemos volver a caer en ella. Hay veces cuando suelto un desafío a la iglesia. Hay veces cuando trato de hablar un lenguaje visionario. Esto es, ir un poco más allá de nuestras posibilidades, romper nuestros límites, quebrar nuestros récords y comenzar a caminar y a transitar en nuevas dimensiones de Dios. Usted no sabe cuántas piedras hay en el camino. Lo peor de todo es que a las piedras uno no las encuentra en la persona sencilla y reciente que tuvo una conversión con Jesús. Es el corazón más dócil y más moldeable para creerle a las promesas de Dios. Resulta ser que las piedras las encuentra uno en aquellos que ya han transitado y militado en la fe por tantos años, que han visto tantas veces la gloria de Dios, pero sin embargo parece ser que el tradicionalismo, la religión y el legalismo y tantas otras cosas le han puesto un corazón de piedra. Hermanos queridos, no nos olvidemos que en el transitar de la vida cristiana, el enemigo siempre va a tratar de apadrinarnos con la incredulidad, siempre va a tratar de forzar las cosas para poner en tela de juicio la gracia, la benevolencia y los milagros de Jesús. Yo no le digo que soy un héroe de la fe, pero el otro día miraba una semilla en mi casa, una semilla de mostaza. Y me recordé aquella palabra que Jesús dijo, si tuviere fe como un grano de mostaza, con algo tan pequeño comienza la fe. Que dice la Biblia que cuando crece esa semilla es el árbol y la hortaliza más grande en la cual vienen las aves del cielo y hacen nido y se albergan en su amplio follaje. La fe comienza pequeña, pero crece a dimensiones que no tiene límite. Empieza por las cosas pequeñas y luego transita a las grandes cosas. Jesús comenzó sanando la fiebre de la suegra de Pedro.
Fíjese la hoja de ruta de los milagros de Jesús. Él no empieza de entrada a sanar un leproso, un ciego, a resucitar un muerto. Él empieza con una simple fiebre. Después continúa echando fuera demonios. Después le hace crecer el brazo a uno, después hace caminar al paralítico, después le da la vista a los ciegos, después hace el milagro del agua convertida en vino, después él comienza a caminar sobre el agua. Y usted mire cómo las dimensiones de la fe del mismo Jesús van creciendo. No se olvide que estuvo bajo los rigores de la humanidad igual que nosotros. Jesús también tuvo duda en algún momento cuando tuvo que ir a la cruz y tuvo miedo y le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, este trago es demasiado amargo. La angustia de la muerte pesaba sobre él. Hermanos queridos, Jesús también en la humanidad sufrió lo que usted y yo podemos sufrir, si no nunca hubiera sido nuestro sustituto, semejante a los hombres y demás. ¿Alguien está ahí siguiéndome? La fe comienza por algo pequeño hasta que se manifiesta en algo grande. Comience probando cuando se le escasea el arroz, el aceite. Comience a creerle a Jesús en pequeñas cosas, cuando se quedó con la sube con -10, no sé. Comiéncele a creerle a Jesús que usted va a llegar a fin de mes. Comiéncele a creer a Jesús que cuanto más ofrende, más Dios le va a abrir los cielos. Comiéncele creyendo a Jesús que cuando vaya a un hospital y ore por un enfermo, el enfermo se va a sanar. Comience a probar a Dios. Comience a probar a Dios. Ya que Él dice en Malaquías capítulo 3, verso 10, probadme en esto. Y verás, si no te abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Todos los personajes de la Biblia pasaron por incredulidad. Moisés le dijo a Dios: ¿qué? Yo voy a ir a Faraón y le voy a decir: Faraón, deja libre al pueblo de Israel. ¿Quién soy yo? ¿Qué me van a creer? Dios le dijo: mete tu mano en tu seno. Y metió la mano. Sácala. Y la sacó blanca como la nieve. La lepra se le había pegado a la mano. Porque en el corazón incrédulo hay lepra, hay enfermedad. Es una enfermedad silenciosa que te mata, no te das cuenta, pero te termina llevando a la muerte. Pero Dios después le dijo: métela de nuevo en tu seno. Y Moisés metió la mano y sácala, y la sacó limpia. Moisés también fue un incrédulo. Cuando venía con todo el pueblo a sus espaldas y tenía el Mar Rojo en el frente, a sus laterales el cordón montañoso cordillerano de Egipto, y atrás a los egipcios persiguiéndolos. Levantó sus ojos y clamó a Dios, y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y cuando se mojaron los pies en el Mar Rojo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se abrió. Quitad la piedra. Dígale al de lado: quitad la piedra. Pero el segundo punto está en el verso 39 también. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, tiene olor, porque es de 4 días. Para Jesús resucitarlo con 12 horas post-mortem y resucitarlo 4 días o un mes después, es lo mismo. Si en definitiva tuvo Jesús que recrear los órganos que se habían afectado producto de la muerte. Usted sabe que con algunos segundos, minutos de falta de oxigenación en las células cerebrales, que son las únicas células del cuerpo que no se reproducen una vez que mueren, las demás sí, ya la persona tuvo una muerte cerebral. ¿Cuántos sabían eso? Tuve una experiencia este verano en la costa, fuimos al mar con la familia y los guardavidas tocan el silbato, saltan al mar, van nadando. Había un hombre allí pidiendo auxilio, pero estaba tan alterado y tan picado el mar que ni siquiera los guardavidas podían llegar hasta la segunda canaleta donde el hombre se estaba ahogando. Tardaban y todos desesperados desde la playa decíamos: no llegan, no llegan.
A duras penas, después de algunos minutos, llegó una motonáutica. Pudo ir a rescatarlo. Pero cuando lo trajeron al hombre a la playa, 10 minutos, 15 minutos habrá tardado la ambulancia en llegar. Cuando lo sacaron, ya lo sacaron sin vida. Las reanimaciones hicieron que pudiera alargar todo el agua que había tragado este hombre. Pero definitivamente falleció. Lo primero que luego se dijo con un parte del hospital, ese mismo día yo caí en el hospital porque tuve un accidente. ¿Qué pasó con el hombre? Murió. Porque murió su cerebro primeramente. Cuando Jesús resucita a Lázaro, después de 4 días, no es respiración boca a boca. No es el RC. Jesús tiene que recrear órganos, células. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando Jesús va a hacer un milagro de resurrección en tu vida, no importa el tiempo. Pastor, ya hace 1 año atrás que tuve esta pérdida. Hace mucho tiempo que el amor se murió. Hace mucho tiempo que la familia ya dejó de hablarme. Por decir algo, hay tantos casos que el tiempo lo dilató, que realmente la circunstancia parece que ya no va a volver a vivir o va a volver a hacer lo mismo. Jesús vuelve a recrear todas las cosas. La cosecha que se había perdido en los tiempos de Joel, 4 plagas simultáneas, el saltón, el revoltón, el pulgón, la langosta, habían devastado la nación, ni para la ofrenda del sacerdote había. Pero el profeta Joel dice: he aquí, yo restituiré los años. ¿Los qué? Los años. Los años que había traído un default sobre la nación fueron restituidos. Jesús en el Evangelio de Juan, el mismo Evangelio, en el capítulo 5, le pregunta a un paralítico, el de la fuente de Betesda: ¿cuánto hace que estás? 38 años. Levántate y anda. 38 años. Nunca caminó ese hombre. La mujer del flujo de sangre, anémica por la sangre, por el flujo. 12 años de padecimiento, de dolores de ovario, de menstruación, raquítica. 12 años. Tocó el borde del manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Se cortó la fuente, dice la Biblia. 4 días. Para Jesús 4 días, 38 años, 1 año. Ayer, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El transcurrir del tiempo no puede condicionar el milagro. Y por último, lo interesante en el verso 44. Y el que había muerto salió. Diga conmigo: el que había muerto. Está viendo en tiempos pasados. ¿Cómo hubiera querido estar en ese momento para presenciar como testigo ocular este acontecimiento? Bueno, los discípulos lo vieron. ¿Y sabe cuántos Lázaros se habrán levantado? De hecho, Juan, vamos a irnos del mensaje. Juan dice en el capítulo 21, verso 24. Mire qué impresionante, este texto es extraordinario. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea, él lo vio a Lázaro. Yo salgo corriendo si sale Lázaro de ahí. ¿Usted? Quiero verlo, pero no sé, ¿eh? Y escribió estas cosas
Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y escuche esto. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué opina usted? ¿Cuántas Biblias tendríamos? Uf. Yo trabajé en la Biblioteca Nacional un año, cuando estaba en San Telmo, no la nueva que está ahora en Figueroa Alcorta. Y teníamos 4 subsuelos para abajo, todos de madera, y después teníamos los pisos para arriba. Y había libros del 1800, libros así gigantes, con tapas de madera, con escritura. Oh, usted no sabe lo que es, solo sabe lo que era de libros. Y siempre pensé en este texto, relacionándolo con ese lugar, no habría bibliotecas que pudieran contener todo lo que hizo Jesús. ¿Usted se da cuenta que lo que relatan los evangelios es muy poco? Jesús hizo más cosas. Y si contaran encima todo lo que hace en medio nuestro, tenemos toda la eternidad después para verlo. ¿Qué le parece? Lo invito después en la eternidad que podamos ver caso por caso. ¿Se anima? Pero dice la Biblia, el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Claro, la persona había estado envuelta, a lo mejor había entrado en un letargo y en un sueño. ¿Quién sabe qué habrá pasado por la cabeza de este hombre? La experiencia de la muerte. Habrá visto a Dios. Habrá ido al seno de Abraham y habrá visto allá a Salomón, a David, a los profetas. Y a lo mejor hasta habría dicho en algún momento en intimidad con Jesús, vuelto a la mesa, Jesús, ¿qué, Lázaro? ¿Por qué me llamaste? Estaba tan bien. ¿Qué opina usted? Seguramente Jesús le habrá dicho, Lázaro, todavía no era tu tiempo. Tu hermana todavía te necesitaba. Y la multitud necesitaba ver la gloria de Dios. Todas las cosas que resuciten en tu vida, que se hayan muerto y que van a resucitar, cuando saques la piedra de tu corazón, cuando no pongas al tiempo como excusa y como límite para el accionar de Dios, todo eso va a traer gloria a Dios. Hoy puedes estar embargado en la tristeza, ahora mismo, en el dolor, en la frustración, en no saber qué va a pasar de tu vida. Eso es algo que está muerto. Yo ya te doy el dictamen, es algo que está muerto. Pero si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y el mismo que resucitó a Lázaro, resucitará todo lo que en tu vida ha muerto. Esto lo voy a decir con mucho cuidado y con la investidura que me compete. Hay vidas espirituales aquí que han muerto. Hay gente que era sencilla en su fe, crédula, ingenua, inocente, que era capaz de creerle a Dios todas las cosas como tiene que ser. Pero que algo ha hecho que esa sencillez de la fe muera. Algo lo decepcionó, algo interrumpió su relación con Dios. Y es la reprimenda que Jesús hace a la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso principalmente. Y le dice, por tanto mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras